Bueno, vamos a escuchar ahora una interesantísima exposición sobre el desarrollo tecnológico sobre Mamut, que nos va a presentar don Pedro Cañasteco, director de tecnología de Unimoc, Emprende, del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Es profesor del Departamento de Lenguaje y Sistema Informático de la Universidad de Alicante, licenciado en Ciencias de la Educación, ha sido secretario del Instituto de Ciencias de la Educación y director del Secretariado de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Alicante, director de contenido de recursos de la red, Grupo EPI, y director de contenido de e-learning y contenido de universidad. En este momento es subdirector coordinador del grado de Ingeniería Multimedia. Además, es miembro del Instituto de Economía Internacional, donde es director de tecnología de Unimoc a Emprende. Imparte docencia en diversos cursos y asignaturas de grado y posgrado relacionadas con las TIC. Y no le robo más tiempo, lo dejo. Muchas gracias. Muy bien. Pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Noel y al equipo de la Universidad de Málaga la oportunidad de venir a contar y hacer algo que pues, más nos gusta a los profesores, que es hablar, ¿no? También querría mencionar especialmente, compartir con todos vosotros mi asombro, mi fascinación por las presentaciones anteriores, que realmente son para descubrirse. Para mí, estas personas que han hablado son unos auténticos magos, ¿no? Están consiguiendo hacer realidad, ¿no? Mediante la magia de la programación y demás. Están consiguiendo hacer realidad lo que otros piensan. Yo me voy a permitir ponerme a otro nivel. Yo no soy programador de mi equipo, soy el director del equipo y tengo otro tipo de problemas, que es lo que me gustaría plantear aquí. Son los problemas de la conexión entre los deseos, las metodologías, lo que queremos hacer cuando planteamos este tipo de problemas de construir un MOOC y lo que le tenemos que transmitir a los programadores cuando tienen que ejecutar esas instrucciones. E insisto, aplicando todas estas cosas, construir de verdad el objeto. Y tengo que decir que, y ya cuento con esto casi al final de la presentación, que esto de construir un MOOC se parece más a crear una empresa, una startup de Internet, que a lo que estábamos acostumbrados a hacer en el mundo de la educación, es decir, a impartir cursos de learning. No sé si va pasando, sí. Los pedagogos nos dedicamos en un momento determinado a analizar el problema del e-learning y hacemos un proceso de deconstrucción, ¿no? Ese proceso de deconstrucción que es como hacen ahora con las comidas tradicionales, ¿no? La crema catalana, pues ahí la tienen deconstruida en sus elementos, ¿no? Se supone que dentro de la boca tiene que saber igual a lo que sabe esto, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que según el escenario en el que se tiene que desarrollar el learning hay diversos agentes, diversos intervinientes, ¿no? Que establecen una serie de relaciones. Y ahí pues nos encontramos con que antes de que el alumno comience a estudiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay un momento previo en el que el profesor se convierte en una especie de profesor autor, ¿no? Luego resulta que el profesor casi tiene que hacer de todo, es el hombre orquesta, ¿no? De todo esto, porque diseña la instrucción, porque diseña, es el autor de los contenidos y la mayor parte de las veces también es el tutor y el gestor logístico de todo ese proceso. Pero está claro que eso son funciones diferentes, ¿no? Construidas, como decíamos antes con la crema catalana, son funciones distintas. Y antes de empezar nada, el profesor es el profesor autor que tiene que responder al diseño de la instrucción. Y desde que tenemos e-learning, el problema de la plataforma es que precisamente la plataforma es el lugar donde van a vivir, el ecosistema donde va a estar funcionando toda la tecnología, todas las formas, todos los procesos y demás que se hayan diseñado. Así que el diseñador de la instrucción naturalmente tiene que elegir y construir a veces la plataforma tecnológica para que luego el profesor autor sea capaz de rellenarla con sus contenidos. Y naturalmente el profesor gestor logístico, que no es el que enseña, sino que es el que hace actas, el profesor logístico es el que abre o da de alta, etcétera, ¿no? A veces es él, otras veces tiene algún tipo de ayuda técnica por parte de secretarías y demás, pues también se relaciona con la plataforma porque es ahí donde ordena toda esa logística y demás. Una vez que empieza el proceso, pues entonces el profesor autor pasa a un segundo plano y entonces el que entra en marcha es el profesor en escena, que es el profesor tutor, ¿no? El profesor que tiene que supervisar lo que está pasando allí o intervenir o directamente ejecutar algunas de las cosas porque es una pieza más de esa maquinaria
sirve para enseñar, ¿no? Pero el diseñador de instrucción pasa al segundo plano, básicamente observa lo que está ocurriendo, revisa, por supuesto todos estos procesos son muy interactivos, ¿no? y realmente nunca son absolutos, ¿no? Nunca pasa a ser un personaje de esto que va a olvidarse del todo, ¿no? Sino que hay muchas posibilidades de interaccionar en el momento, ¿no? Pero está claro que el diseñador de instrucción pasa al segundo plano y aparece pues ese profesor tutor fundamental y naturalmente el principal que aparece es el alumno. Cuando termina el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces pues el alumno de nuevo pasa a un segundo plano, siempre ha sido protagonista de todo, ¿no? Pero pasa a un segundo plano como agente que interviene en el proceso y entonces se inician los procesos que conducen a la retroalimentación de todo este sistema para poder iniciar un ciclo nuevo con las lecciones aprendidas y con cambios futuros. Este modelo no es el único del learning, naturalmente, ¿no? Hay modelos en los cuales la autoría se va construyendo sobre la marcha, hay modelos más colectivistas, donde lo que se está construyendo los propios alumnos también son los autores, etc. Pero permítame un modelo, simplificarlo a este punto para poder luego dar lugar a la ingeniería del proceso cuando hablemos de la construcción de los MOOCs. El problema es que cuando nos vamos a los MOOCs, hay una palabra de los MOOCs que pues, no la tenemos que creer, y es esa, que alumnos, bueno, precisamente son masivos, es donde cambia todo. Y esas reglas del juego que quedan dinamitadas por el hecho de que tenemos a miles, decenas de miles, o aspiramos a tener decenas de miles de alumnos, producen cambios muy significativos. Es decir, que aquí el tamaño sí que importa, ¿no? Y esto es una de las cosas que más nos empuja hacia aprender de otros lugares, otros sectores donde esto es una realidad, que es precisamente en el mundo de Internet, en el mundo en el que queremos vivir, en el mundo donde viven nuestras plataformas, pero en el mundo donde ya han ocurrido este tipo de cosas, ¿no? Donde el número de usuarios es el factor crítico de la mayor parte de las empresas de Internet. Así que, como el problema va a ser el crecimiento de todo esto, la escalabilidad es el problema. Pero no solo es la escalabilidad tecnológica, hay muchas cosas que hay que analizar en cuanto a escalabilidad, ¿no? La primera es el propio proceso, es decir, qué partes del problema que estamos solucionando, qué partes del problema educativo necesitan ser estudiados desde el punto de vista de la escalabilidad. En qué partes de esos procesos el hecho de implicar a un número pequeño infinito de alumnos no puede, interviene y por tanto no hay forma de hacer ratios, no hay forma de hacer ecuaciones. ¿Qué parte del problema en cuanto al tema del profesor autor, en cuanto a los recursos también, los recursos que se utilizan, al gasto que en el fondo cuando hablamos de recursos también estamos hablando de inversión económica, va a tener que ser cambiado por el hecho de tener muchos alumnos. Y por último, qué problemas de logística educativa van a tener que tener en cuenta ese grandísimo número de alumnos, ¿no? Y realmente, una de las primeras cosas que vemos es que el diseño de la instrucción es escalable hasta cierto punto, Es decir, hay partes de ese diseño de la instrucción que no van a poder ser escalables. Porque si hemos basado el diseño de la instrucción en una interacción profesor-alumno en la que un profesor puede interactuar con un número determinado de alumnos, pues aquí, de pronto, multiplicar el número de alumnos por varios miles implica también multiplicar el número de profesor por varios miles, ¿no? O al menos por varios cientos. Y eso, a lo mejor, nuestro diseño de la instrucción no lo puede soportar, ¿no? Otra cosa que es mucho más fácilmente escalable es la tecnología y los recursos. Algunos recursos da igual el número de veces que se vean. Pero también es un problema, en el sentido de que los costes implicados en la escalabilidad tecnológica también tienen que ser analizados. No podemos tender hacia el infinito. Pero lo cierto es que esa parte del problema, utilizando sistemas de computación en la nube, etc., es posiblemente la parte más sencilla de solucionar. Ahora bien, la logística de la interacción es la que es menos escalable. Es decir, todos esos factores que decíamos que dependían de una atención personalizada son los que en los MOOCs tienen a desaparecer. Así que nos encontramos con la necesidad de redefinir cuál es la función del profesor, cuál es la función del docente.
traducir un curso tradicional a un MOOC nos puede llevar a dos situaciones diferentes. O bien redefinimos la función del profesor y por tanto veremos a dónde termina eso, o lo que estamos haciendo es publicar un libro. Es decir, un libro audiovisual, pero realmente un libro interactivo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión pedagógica. Es decir, si queremos hacer de verdad un MOOC de éxito, tenemos que ver en qué medida tenemos que redimensionar o tenemos que redefinir, mejor dicho, esa función docente, ¿no? ¿Qué podemos pedirle y qué no podemos pedirle a los profesores? Ya he dicho que las soluciones tecnológicas son las más sencillas, ¿no? Pero ahora vamos a analizar el problema desde los tres puntos de vista que nosotros, como constructores de MOOC, nos ha permitido generar una especie de metodología de cómo abordar el problema del MOOC. Y es que hay tres frentes, hay tres temas que hay que solucionar. Esto a veces se ha traducido en la generación de tres equipos de trabajo, pero desde luego son tres líneas distintas de actuación, ¿no?, que conducen todas al mismo problema o intentan solucionar todas el mismo problema. Por un lado está digamos, el frente tecnológico, por otro lado el frente metodológico, y no es pequeño el otro problema, es el frente institucional, ¿no?, que ahí lo reflejo con la palabra acreditación. En cuanto al frente metodológico, bueno, pues ya digo que tenemos que considerar que el profesor de la ecuación va a desaparecer. Es decir, el profesor tutor no vamos a poder utilizarlo porque la escalabilidad de esa funcionalidad no es posible. Así que ahora que me digan cómo podemos hacer un sistema educativo sin tutores. Ese ha sido el reto. Ese es el gran problema que tenemos fundamentalmente desde el punto de vista de la metodología. Y es ahí donde hemos llegado vamos a decir, a la conclusión de que los alumnos que nosotros tenemos en los cursos, a lo mejor lo que nos están pidiendo es lo mismo que les queremos dar nosotros. Es decir, nosotros nos esforzamos cuando diseñamos un proceso de e-learning, acabamos fabricando plataformas, etc. Pero cuando ocurre esto en el mundo del Internet, cuando una empresa decide montar una red social o decide montar una plataforma para X, ¿no?, de conexión entre usuarios o lo que sea, puede hacer un ejercicio fantástico pensando en sus usuarios, pensando en lo que van a hacer igual y que luego no entre nadie. Y esa empresa pues se va a la porra. A nosotros, en el mundo de la educación, como hemos hecho campus virtuales y hemos hecho plataformas de este estilo, pues luego, como nuestros alumnos han sido cautivos, nos hemos metido a fuerza dentro de ello, porque si no, no había proceso, sencillamente, no había nada, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos un MOOC, no metemos a los alumnos, no tenemos a los alumnos cautivos. Puede entrar o puede no entrar. Así que tenemos que estar mucho más pendientes de lo que los alumnos piden que en otras situaciones parecidas. Tenemos que estar mucho más pendientes de lo que los alumnos piden, y hay que decir que los alumnos en realidad piden bastante menos de lo que creemos. Es decir, piden mucho más en otros sentidos, pero de lo que nosotros les damos. Os pongo, abro un paréntesis, os pongo un caso que bueno, es un poco la historia de mi vida, ¿no? Hace el año 1996 diseñamos el campus virtual de la Universidad de Alicante. Y en el campus virtual, teníamos un poco después, la Secretaría primero, luego tal, se inaugura en 1998. Y en 1998 nosotros comenzamos a implementar el campus virtual entre alumnos, profesores, etc. Como todos los alumnos se matriculaban utilizando el campus virtual, los teníamos dentro, son cautivos, estaban dentro. Y al cabo de X tiempo, de X meses, de X años, a base de muchas políticas de difusión, de estímulo, etc., hemos conseguido que todos los profesores también estén dentro del campus virtual. El año pasado realicé una investigación acerca de los resultados. Es decir, como ahora la beca nos está pidiendo tasas de eficiencia, eficacia y demás, me dediqué a analizar esas tasas de eficiencia, eficacia y demás en la historia de todos los registros académicos que tenemos desde que implementamos el campus virtual, para tratar de conectar si la utilización del campus virtual había mejorado esos indicadores que ahora nos obligan a tener y además a cumplir una serie de reglas. Así que la pregunta está encima de esa.
¿Es un campus virtual una herramienta para conseguir mejorar los indicadores que ahora mismo tenemos que utilizar como sistemas de calidad de educación? Y tengo que decir que no. La respuesta de investigación, y estamos hablando de 11 años de progresión académica, y es que no. ¿Por qué? Pues porque eso que hice, el campus virtual de la Universidad de Alicante, no implicó un cambio del paradigma educativo. Y eso pues sí que lo sabíamos. Es decir, hay mucha más comodidad, podemos aceptar, eso sí, muchos más alumnos, tenemos más facilidad para hacer las cosas, es decir, hacemos más, pero no mejor. ¿Y por qué? Bueno, la teoría nos decía que no podía ser eso. La teoría nos hablaba de reducir la distancia transaccional con los alumnos, nos hablaba de poder generar espacios de encuentro y demás, pero luego hace falta que los alumnos entren. Luego hace falta que ahí de verdad ocurran esas cosas. Bueno, cierro paréntesis y volvemos un poco al problema del MOOC, ¿no? Porque también se planteó este problema desde el punto de vista de la experiencia de haber pasado por este tipo de cosas. Es decir, no nos vaya a pasar otra vez igual. Es decir, diseñemos una plataforma fantástica para hacer unos MOOCs, pero luego no entren, o entren y no hagan aquello que estamos pensando. Así que vamos a poner el carro delante de los caballos y vamos a poner el interés de los alumnos delante de lo que tenemos que hacer. Y la conclusión final es que los alumnos en realidad son usuarios. Los alumnos de un MOOC no son alumnos de la universidad. De eso nos ocupamos mucho de decirlo porque a fin de cuentas esto es gratis y la universidad paga matrícula. Pero es que es verdad. Antes he oído un comentario, los MOOCs tienen que acabar yendo hacia las redes sociales. No es del todo cierto. Los MOOCs están ya en las redes sociales. Es decir, los usuarios que entran a un MOOC y nos agradecen o no, o se quejan de lo que hacen allí dentro, cuando leemos lo que dicen, no son los alumnos de un curso que están diciendo que si la lección tal, que si la metodología, no. Son alumnos que primero, haciendo clic, se van. En eso se parecen a usuarios. Segundo, cuando los maltratas con usuarios, se te quejan. Tercero, cuando reciben una atención que ellos entienden personalizada, lo agradecen, bueno, como un león al que le quitan la espina. Cuarto, ellos comprenden las reglas de juego a veces mejor que nosotros y saben qué esperar y qué no esperar de esto. Otro ejemplo, en el diseño que estamos haciendo ahora de todos los MOOCs, hacemos una especie de sudoku, ¿no? En el que planteamos pues, ese curso cuánto tiene que durar, que le podemos pedir a un estudiante durante una semana de trabajo que estudie para realizar un MOOC, y vamos a decir que nos salen unos números así generales, nos salen que entre, digo muy generales porque son muy variables, nos salen entre 3 y 5 horas a la semana para poder realizar un MOOC y aproximadamente un máximo de unas 8 semanas, ¿no? 8 podríamos tirar 10, podemos quedarnos en 6 perfectamente y esto iba muy bien. Y dentro de ese marco es donde estamos normalizando la construcción industrial de los MOOCs, ¿no? Bueno, en estos momentos los datos los iba a poner al final, pero ya los digo ahora. En un curso, en uno de los proyectos que estamos resolviendo con Google, que se llama Formación Actívate, el próximo día 18 va a ser presentado públicamente, pero lleva 2 semanas solo funcionando ya en la red, ¿no? Bueno, en estos momentos tenemos 18.500 estudiantes matriculados en esos cursos, ¿no? 18.500 en 4 cursos que son marketing digital, comercio electrónico, analítica web y cloud computing. Doctor, puede ser más breve, por favor. Gracias. Bien, en esos cursos empezaron hace 2 semanas. En teoría tendrían que terminar dentro de unas 6 semanas. Pues ya llevamos impartidos 500, más o menos 500 certificados de cursos. Tengo que decir una cosa, uno de esos cursos, el marketing digital, tiene una versión presencial. El examen que tienen que realizar los alumnos para aprobar el examen, tanto el presencial como el examen online, es el mismo. De hecho, utilizan la misma plataforma para poder hacerlo, el mismo software, ¿no? Y son las mismas preguntas, son exactamente iguales, ¿no?
Pues eso significa que hay alumnos que en 2 semanas han batido los récords. Han dicho, pues yo 5 horas a la semana, no, yo tengo 5 horas al día. Por tanto, lo puedo coger y apretar, acelerar. Esto, imaginadlo en un curso de learning tradicional, nos rompería mucho los esquemas. Sí que los alumnos son usuarios, no son solo alumnos. Y esta es una lección que hoy a mí ya me parece de perogrullo, ¿no? Pero es una lección que tiene unas consecuencias muy serias cuando desarrollas la ingeniería de la construcción. Y me voy prácticamente al final. No quiero aburriros, nosotros utilizamos el Google Pulse Builder para desarrollar los mocks que ahora mismo estamos haciendo. Pero ni una palabra de esa tecnología porque realmente la vamos a abandonar. Es decir, precisamente porque Google ha cerrado los acuerdos con EDX y demás, y dentro de 6 meses o dentro de un año estaremos subidos al EDX, ¿no? Estaremos utilizando componentes que hemos desarrollado para nuestro proyecto, pero realmente trabajaremos con otra plataforma. Porque os digo la verdad, el problema no es la tecnología, el problema de desarrollar esto no es tanto la plataforma, estas son excelentes y cualquiera de ellas nos puede dar unos resultados espectaculares, ¿no? Pero el problema es de otro nivel, el problema es utilizar esa tecnología para lo que de verdad queremos, ¿no? Y ahí, pues solamente termino enseñándonos un poco el protocolo que estamos siguiendo para construir mocks con terceros. Y aquí vuelvo a la primera transparencia de la construcción. Es decir, hemos separado los distintos roles de los distintos agentes. Y ahora mismo nos podemos permitir trabajar con un proveedor de contenidos puro, que a través de una serie de herramientas, primero hay un protocolo, le aplicamos un protocolo de trabajo, protocolo de reuniones, en cada reunión también hay un protocolo específico de preguntas, respuestas, etc. Y por fin, a través de un sistema que es básicamente herramientas de trabajo en la red de Google, interactúan los contenidos con nosotros. Y generamos con esto unos ciclos de primero generando un prototipo con el que estemos a gusto y a continuación ya una producción. En el fondo, utilizamos una tecnología que en el mundo de la empresa, de las startups, se llama la de generar el mínimo producto viable y luego lo vamos mejorando. ¿Pero cuándo lo mejoramos? Pues prácticamente sobre la marcha. Es decir, lo sacamos a la calle y estamos hablando de que estos cursos de formación Actívate se han construido en 2 meses, ¿no? Lo sacamos a la calle y a continuación los usuarios son los primeros que, de una manera entusiasta, hay que decirlo, nos están diciendo cómo mejorarlo. Y ahí sí, el equipo de desarrollo continuamente está añadiendo funcionalidades, añadiendo cosas sobre lo que los usuarios dicen. Y de nuevo, los usuarios se nos muestran muy agradecidos acerca de cómo ven que está mejorando en función de sus sugerencias. El usuario, de pronto, cuando de pronto nos está diciendo, no, tenéis que incluir feedback en las preguntas del examen, no sé qué. Por ejemplo, además de que hemos corregido una, otra y otra vez todos los exámenes y todas las pruebas, siempre fallos. Pues los usuarios nos están diciendo, en la pregunta 4 pues hay 2 respuestas B. ¿Y cómo se nos ha pasado eso? Pues se nos pasó. Pues hay un usuario que de pronto nos lo dice, en 10 minutos tiene que estar cambiado. Porque es así como funcionaría una startup. No como funcionamos en la universidad habitualmente, ¿no? Y eso, ya os digo, es la lección aprendida. Los que queráis entrar, como lo tenéis a la vista, porque realmente lo de Formación Actívate es un programa, así se llama, formacionactivate.es, y va dentro de muy poco con la publicidad que se va a hacer a nivel nacional y demás, pues va a ser un poco mucho más conocido, lo podéis ver. Luego tenéis el caso nuestro de unimoc.com, que también hemos generado ahí cierto ruido en cuanto a la utilización de los mocks. En estos momentos es un curso para fomentar el emprendimiento, en el que también hemos descubierto otra cosa más que tiene que ver con que son usuarios y no estudiantes. Y es que la oferta formativa que nosotros pensábamos que, como profesores, pensamos que empieza en A y termina en Z, resulta que para los que están montando, en este caso, están intentando emprender o crear una empresa, etcétera, no es necesariamente así. Los problemas les surgen cuando les surgen y lo que necesitan es la formación o la píldora en el momento adecuado y que les digan lo que tienen que hacer ahora. Y no tienen tiempo para milongas, no tienen tiempo para ver otras cosas. Ya volverán a ello cuando necesiten. En este momento tenemos 35.000 estudiantes, no, perdón, 31.000 y pico estudiantes y hemos emitido 35.000 badges más o menos, ¿no?
Eso significa que van eligiendo de aquí y de allá los alumnos y cada vez que terminan algo se les otorga un match de estos del sistema de emoción. Y nada más. Muchas gracias, doctor Pernia. Como vamos muy retrasados, ¿hay alguna intervención, por favor, en la sala? Que sea muy breve, por favor. Bueno, pues yo sí quiero agradecerle tanto al doctor Pernia como a la señora doña Joaquina Lomari su generosidad, porque previamente le había cortado un poquito el tiempo y han estado dispuestos a ello. Así que muchas gracias a ambos y bueno, y a todos los compañeros de la mesa y por supuesto a todos ustedes por su paciencia. Muchas gracias.